Hola, bienvenidos, soy Fernando Azor de psicólogodecabecera.com, bienvenidos a mi canal. Y hoy os quería hablar de un tema que me parece interesante y que es frecuente que en algún momento nos ocurra a todos. Es el tema de la culpa. Me gustaría que nos ubicáramos hoy un poco en por qué aparece la culpa, qué sensaciones nos acaba produciendo la culpa, incluso que profundicemos un poquito en los beneficios y en los inconvenientes de sentirnos culpables. Porque si bien es cierto que solemos atender el sentimiento de culpa por el malestar que nos produce, hay que tener en cuenta que hay muchas partes positivas de la culpa que si conocemos nos pueden ayudar a interpretar mejor y hacer las cosas de una manera diferente. Eh, Quizás la primera reflexión que quisiera haceros tiene que ver precisamente sobre la culpa como algo que evoluciona dentro de una sociedad. Al fin y al cabo, igual que el sistema inmunológico ha tenido que evolucionar para que si vivimos en sociedad nos podamos defender de epidemias y nos podamos enfrentar a sobrevivir aun estando cerca y pudiéndonos contagiar, por otro lado, la culpa sería una reacción del propio organismo que es necesaria, de nuestra mente mejor dicho, que es necesaria que se produzca para que podamos vivir en sociedad. Si no tuviéramos sentimiento de culpa, sería verdaderamente complicado que pudiéramos estar junto a otras personas y que fluyera la relación social y que pudiéramos hacer grupo y pudiéramos enfocarnos en un objetivo. Evidentemente, la empatía sería otra de las emociones que también tendría que existir, pero como hoy nos estamos centrando en la culpa garantiza que si se han explicado una serie de normas para vivir en esa sociedad y no estás cumpliendo con ellas, si uno mismo es capaz de darse cuenta y puede generar este sentimiento, el sentimiento de culpa, es más fácil que uno se autorregule y que dentro de la sociedad la cosa fluya. Claro, de aquí se deriva otra idea muy interesante y es precisamente cómo además de tenernos que sentir culpables, se produce una sensación de necesidad de no tener conflictos. Los conflictos, después de todo, son bastante costosos emocionalmente y cuantos más conflictos tenemos con las personas que nos rodean, normalmente más distancia ponemos. De la manera que la culpa favorece el que el número de conflictos sean algo menores, por, como decía, la autorregulación que eso implica. Bueno, estos son unos aspectos un poco psicológicos, sociales, evolutivos, pero que son muy importantes para poder entender por qué razón nos encontramos en muchas ocasiones expuestos a esta emoción. Esto significaría que, por mucho que queramos decirnos no nos sintamos culpables, no es posible. Si vivimos en sociedad y nuestro cerebro está precisamente desarrollado para vivir en sociedad, entonces la culpa tiene que aparecer. Por lo tanto, entendiendo que estará, ahora hay que valorar qué hacer con ella, qué beneficios, qué perjuicios podría tener. Claro, ¿qué pasa? Que la culpa puede aparecer por muchas razones. Decíamos genéricamente las normas, pero una que suele ser frecuente es porque hemos hecho daño a alguien y en la medida en la que hemos hecho ese daño nos sentimos culpables. Evidentemente por la emoción que antes también dije, la empatía. Vemos cómo el otro se siente, nos ponemos en su lugar y decimos, hombre, yo no querría que me lo hicieran a mí. O dentro de mi código ético no querría estar generando un nivel de daño en otras personas como el que he podido producir. Otras normas que pueden estar ahí también asociadas son estar a la altura. Me he tenido que esforzar, he querido conseguir algo y finalmente no lo he conseguido. Me siento culpable porque podría haberme esforzado más. De nuevo la culpa nos está empujando a poder hacer cosas para que alcancemos algún tipo de meta. Otra de las razones por las que podemos sentirnos culpables es por omisión de una responsabilidad, pues con respecto a un hijo, con respecto a una madre, a un padre, a la pareja, responsabilidades, el trabajo, que hemos asumido, que hemos dicho que queríamos y que en un momento dado, como digo, no hemos estado a la altura, aunque podríamos haberlo estado. Bueno, razones como estas y otras muchas más nos pueden generar el sentimiento. Ahora bien, pues habrá que ver qué se hace con esas sensaciones. Bueno, por lo tanto, si hacemos un poquito de balance, podemos decir que el beneficio o algunos de los beneficios que tiene la culpa sería ayuda a que si cometemos errores podamos reajustarnos con respecto a esa estructura que se ha generado en esa sociedad. Mi sociedad, la que yo vivo en España, siglo XXI, es distinta a la que habría en otro siglo distinto o en otra localidad diferente de España o
en otro país, ¿no? Vale, la exigencia nos permite marcarnos metas, nos permite ser constantes y exigirnos un objetivo, y en la medida en la que aparece la culpa nos lleva a ubicarnos y a volvernos a la meta que habíamos querido conseguir. Decía antes, potencia la empatía y reduce el conflicto, súper importante en el proceso social. Hace que también, en la medida en la que mostramos nuestra culpa, otras personas también empaticen con nosotros, con nuestro dolor y nuestro malestar, y digan, esta es buena persona, no tiene problema, o se puede confiar porque tiene un sentimiento, es buena persona, y por tanto, bueno, me acerco siempre a las personas que pueden comportarse bien. Y de esa manera a veces incluso nos pueden querer cuidar, nos pueden querer atender si nos sentimos más dañados. Bueno, eso nos podría llevar a otros derroteros, el excedernos en la sensación de la culpa y en un momento dado el que los demás nos tengan que cuidar siempre que nos sentimos mal. Bueno, en ese sentido estaríamos hablando siempre hacia nosotros mismos, pero también está la culpa cuando la lanzamos a los demás. Igual que creamos normas muy rígidas o no tan rígidas, pero normas al fin y al cabo para intentar vivir el día a día, también podemos meternos en pensar cómo los demás deberían actuar. Eso hace que si los demás no cumplen con esas normas, es fácil que una y otra vez nos sintamos mal y que culpemos a los demás de no estar haciendo lo que deben. Si los demás son sensibles y tienen un sistema de creencias similar y les es importante no salirse de la estructura que hay, es posible que cambien su comportamiento y que en función de eso lo que consigamos es que se adapten a nuestra necesidad, como grupo hagamos piña y tiremos hacia adelante. En algunos casos, las personas que tienden mucho a culpar consiguen beneficios, por lo menos a corto plazo, incluso durante algunos periodos de tiempo, pero la tendencia es a que la gente acabe alejándose, porque siempre hay conflicto, siempre hay tensión, siempre hay malestar, cada vez que se produce una situación de estas características. De nuevo, ya lo vemos, la culpa para uno mismo e incluso para gestionar la relación con los demás sigue siendo un potenciador de cambios. Pero claro, si esa culpa, esa tendencia a machacarnos nosotros o que nos machaquen los demás es excesiva, va a afectar a la autoestima, va a producir bastante daño a lo que se refiere a la vivencia que tenemos de nosotros mismos, cómo nos sentimos, qué capaces nos vemos, porque siempre estaremos viendo lo que nos falta. La culpa nos acabará diciendo muchas veces qué es lo que no hicimos y deberíamos haber hecho. Si culpamos muchos, se alejarán de nosotros y a veces no entenderemos porque nos parecerá muy justo que el otro cambie, pero sin embargo no acaba de hacerlo. Malestar, tensión, incomodidad, sensación de que la vida no es suficientemente satisfactoria. Y por supuesto, si nos pasamos ya al lado de me siento muy mal con todo esto, el victimismo, antes hice mención, se puede también volver contra nosotros y puede hacer que el malestar sea constante porque las cosas no son como debieran haber sido. Bueno, pues como veis, la culpa no es una emoción baladí, tiene mucho que ver dentro de nuestra rutina cotidiana y gestionarla y utilizarla correctamente nos ayudará a integrarnos muy bien o quizás a agobiarnos y a bloquearnos bastante. Así que, bueno, reflexionar sobre ello y si es útil, intentar hacer algún cambio en ese sentido para hacer cosas que os hagan sentir mejor.